vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que el día de hoy estamos platicando acerca de la alimentación en el climaterio, este estado en el que de repente muchas mujeres empiezan a tener confusión acerca de cómo alimentarse, qué tipo de ejercicio hacer, qué tipo de medicación tomar, y entonces se la pasan escuchando digamos que consejos que pudieran no ser tan fieles a la verdad, ¿no? Entonces tenemos el día de hoy a Misael Peña Cisneros, él es médico general y maestro en nutrición clínica para platicarnos acerca de qué es esto del climaterio. Misael, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Muy bien, gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Misael, por haberte podido dar el tiempo de recibirnos la llamada, aunque sea un ratitito. Yo sé que esta hora es un poco complicada, es de esas horas traficosas del día. Ahora, Misael, platícanos, ¿qué es el climaterio? Ya, durante el periodo del desarrollo de una mujer, el climaterio, bueno, se basa en esos cambios hormonales que van teniendo por la disminución de lo que es la función ovárica. El inicio del climaterio se basa en cambios vasomotores como lo que son bochornos, cambios de estado de ánimo, energía, y enseguida empieza un cambio que se le llama perimenopausia, que sería un descenso brusco de lo que son niveles de estrógeno, y empieza a haber una ausencia del periodo menstrual. El siguiente periodo sería lo que es la menopausia definida, que se supondría que ya sería un periodo completo de un año ausente de la menstruación. Entonces iniciaría el climaterio, seguiría la perimenopausia y enseguida sería la menopausia. Muy bien, ¿y para cada uno de estos hay, digamos que, síntomas definidos o todos van a tener algún síntoma que sea como común? En el caso del climaterio principalmente se representa por lo que son bochornos, cambios de estado de ánimo y lo que es la energía con cambios también. Ya cuando hablamos de la perimenopausia es ese periodo de transición de que lo que es la menstruación empieza a cambiar. Quiere decir esto que durante un mes puede aparecer la menstruación, 2 meses no, y empieza a haber cambios en cuanto al ciclo menstrual normal. La menopausia ya definida como tal es ese cambio completo porque hay un descenso brusco, y entonces quiere decir que ya no se va a presentar para nada el ciclo menstrual, y tampoco se va a presentar el ciclo de ovulación. Entonces los tres podrían estar presentes en el sentido de cambios de estado de humor, bochornos, la presión podría incrementarse, desciende incluso la masa muscular de alguna del cuerpo, y eso hace también que incremente lo que es el tejido óseo, quiere decir que aumentan de peso. Ah, entonces acabas de llegar a un punto bastante importante. Quiere decir, Misael, que realmente la situación en la que está la persona es diferente a lo que era antes, por lo que probablemente su alimentación tenga que modificarse un poquito. ¿Puedes hablarnos acerca del tipo de modificaciones que tendrían que hacer estas mujeres con respecto a su alimentación? Sí, mira, muy importante es que esto es un ciclo que se tiene que llegar estando preparada. Entonces, una de las condiciones es que la dieta desde antes de llegar a la menopausia sea muy apropiada, considerando que los aportes de calcio sean los apropiados. Esa es una. Otro es que el consumo exagerado, por ejemplo, de grasas saturadas, como es manteca, cremas, este tipo de grasa, que lo único que hacen es que el incremento de peso sea todavía más brusco y que tenga una propensión a desarrollar enfermedades cardiovasculares como lo que es la hipertensión arterial. Entonces quiere decir que ese tipo de alimentos tendrían que disminuirlos, y sería mejor el aporte de lo que son lo que es el omega 3, pensando en chía, aguacate, aceite de oliva y algunos otros omegas como los que vienen derivados de los pescados. Y otra cosa súper importante es el hacer ejercicio. Entonces, una de las condiciones, por ejemplo, en el caso de los malos hábitos, como es el sedentarismo, lo que es el abuso de cigarro, alcohol, cafeína y algunas, y varias bebidas de las que tienen grandes cantidades de fosfatos, como son los refrescos, eso hace que más se pierda calcio, y entonces las personas tengan propensión precisamente a osteoporosis. Por eso es importante que si la persona llega preparada para la menopausia, esto va a ser como una transición muy ligera, sin problemas. Pero si todo esto que acabo de mencionar está siendo causa y se está involucrando al organismo, prácticamente van a llegar con descalcificación y van a tener muchos problemas.
Creo que estás empezando a tocar un tema muy importante. De repente, Misael, lo que seguramente tú escuchas en consulta, que yo escucho en consulta, creo que todos los días, es esta idea de que están llegando a la menopausia, llegan los pacientes y las pacientes y nos dicen, es que ya me tengo que suplementar el calcio, ¿no? Sí. Es así como que de entrada, ni siquiera antes de platicarnos cuáles son sus hábitos y cuáles habían venido siendo sus consumos habituales, es que ya me tengo que suplementar calcio. ¿Es cierto, Misael, que tenemos que buscar una suplementación forzosa cuando está llegando a esta etapa de la vida? Si el aporte en la alimentación es el apropiado y aparte la persona está haciendo ejercicio, el consumo de calcio en los alimentos podría proporcionar las cantidades necesarias, pero una de las cosas importantes es ver la calidad de absorción del calcio en las personas que estamos tratando, porque si la persona no está absorbiendo adecuadamente el calcio, en el caso de los alimentos, sí necesitaría un suplemento para que esto se dé en mejor proporción. Y hay suplementos que ayudan también, y hablo aparte del calcio, de la vitamina D, porque sin vitamina D el calcio no es buena su absorción, y aparte la mujer diario se tendría que estar asoleando por lo menos unos 10 minutos para que esto mejore su calidad de absorción. Ahora, ¿habría algún tipo de estudio o algún tipo de guía que al profesional de la salud nos pueda servir para decidir si ese paciente está teniendo una buena, digamos que absorción del calcio o no? Sí, a nivel sanguíneo el calcio se puede medir, de hecho así se pide, calcio sérico. Y una de las condiciones que nosotros también observamos es lo que es una densitometría ósea, puede ser periférica o central. Las periféricas son aquellas que se hacen a nivel de la muñeca o del tobillo, que realmente miden zonas que son de riesgo para fracturas. Pero la central es aquella densitometría que mide columna, cadera y otras zonas de riesgo, y eso nos ayudaría no nada más a medir lo que es el calcio, sino a medir los riesgos de osteoporosis, que precisamente es lo que tenemos que estar evitando con las pacientes con menopausia. Perfectísimo, entonces quiere decir que no podemos así ponernos como con una regla general de que todas las mujeres que tienen menopausia tienen que suplementar el calcio, sino que tenemos que observar todo el estilo de vida y la necesidad específica. Sí lo entiendo así, ¿verdad? Exacto, de hecho en nutrición, igual en medicina y en algunas otras terapias, necesitamos nosotros individualizar al paciente. Si no es así, es difícil poder sugerir un tratamiento, porque el problema principal es que a veces podemos estar revisando algunas páginas de internet o algo que nos recomienda, no sé, nuestra vecina, nuestra comadre, no sé, pero si no es individualizado por un especialista, el problema es que pudiera ser generalizado y todas las mujeres tomar suplementos y realmente algunas no necesitarlos si sus niveles son apropiados. Claro, porque depende de cada uno de los pacientes y por supuesto, qué bueno que lo hayas dicho, Misael, tiene que ser individualizado. Ahora, Misael, con respecto a lo que nos decías del peso, ¿es cierto que todas las mujeres van a subir de peso y entonces tienen que hacer una serie de cambios, o puede no ser así? Puede no ser así. Hay una característica importante para pacientes que llegan a tener riesgo para osteoporosis. Y hablo porque la menopausia, al disminuir los estrógenos, el calcio también es uno de los problemas. Si los estrógenos disminuyen, la absorción de calcio también se disminuye. Pero hay personas que son extremadamente delgadas o que han tenido trastornos de la alimentación, como lo que es anorexia o bulimia. Y en el caso de la anorexia, principalmente las personas, por ejemplo, que son de tez muy blanca, extremadamente delgadas, que han fumado o tomado bebidas alcohólicas y que el consumo de cafeína es alto, la propensión para osteoporosis es muy alta, y realmente llegan a la edad de 40 o 50 años con un peso de 40 kilos, que eso hace que no necesariamente que incrementen de peso, sino que lo que va a pasar es que su masa muscular va a descender y la masa grasa va a ser realmente muy deficiente para poder aumentar. Va a ser el famoso biotipo que se llama flaquitas obesas, ¿no? Son muy delgadas de peso, pero en cuanto a porcentaje de grasa es muy, muy alto. Exacto, sí. Bien, Misael, nos tenemos que ir a corte, pero te voy a pedir por favor que te quedes con nosotros, porque regresando me gustaría que nos platicaras un último mensaje que quisieras darle a los radioescuchas que están el día de hoy muy atentos, platicándonos, escuchando todo lo que nos estás platicando acerca de la alimentación y el climaterio. Quédate con nosotros, Misa, nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin 95.1 de FM. Recuerda que las líneas están abiertas, el chat está abierto, así es que comunícate si quieres platicar con nosotros
nuestro experto. Regresamos. (7:34 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de este tema tan interesante que es climaterio y nutrición. Tenemos en la línea a Misael, que nos estaba platicando acerca de la serie de cosas que tenemos que hacer de manera preventiva, que este tiene que ser como que el enfoque no solo para este tipo de situación, sino para todas, pero bueno, que por supuesto los síntomas de la menopausia pueden ser menos graves si somos, si tenemos este enfoque preventivo, ¿no? Misael, sé que te tienes que ir, sé que tienes un poquito de complicaciones en la mañana, pero me gustaría que nos dejaras un último mensaje que pudieras compartir con los radioescuchas y además que nos pudieras pasar también tus datos por si alguien más quiere saber algo y quizás tenga alguna duda, quizás hacerte alguna consulta. Sí, claro. Mira, gracias, Luisa. Lo importante en este punto es lo que te comentaba, es estar preparado. Entonces, una de las condiciones es siempre pensar en que el ejercicio es una de las condiciones para que el calcio se absorba mejor. Una persona que hace ejercicio es muy raro que llegue a un climaterio o una menopausia de manera muy agresiva o muy severa. Esa es una condición. La segunda es que visiten a su nutriólogo de manera periódica, que normalmente aquí en México la cultura es que el nutriólogo nada más se visita 1 o 2 veces y durante el trayecto de varios años. Y el punto es que si mantienen un peso apropiado, la reducción de grasas saturadas, un alto consumo precisamente de aceites que pudieran ser de tipo insaturado, pero hablo de consumo regulado precisamente por una dieta basada en una persona especializada. Y otro punto sería el control de la sal durante el trayecto de la menopausia. La sal puede hacer que el incremento de alimentos que contengan sodio incrementaría el riesgo para padecer hipertensión arterial. De hecho, esa transición de la fisiología normal del ovario hace que sea más propensa una persona que consume alta cantidad de sal a padecer hipertensión arterial por el simple hecho del consumo de ese tipo de alimentos. Y aquí entre los alimentos pues es recomendable que se observe que sean altos en calcio, y estoy pensando en aquellos pescados que pudieran comerse con todo y huesos, tipo charales o sardina, o consumir alimentos ricos en vitamina D, pues aquellos que también tienen algún tipo de suplementación, y pensando también en alimentos de hoja verde. Los alimentos de hoja verde también les ayudarían, como acelgas, espinacas. Pues prácticamente eso. Y una cosa importante, hay tratamientos de tipo alternativos, como lo que es la homeopatía, que también podría ayudar a que la absorción de calcio se favorezca. Y otra cosa que recuerdo mucho tu investigación del aceite de onagra, el aceite de onagra también ayuda a que se mejoren las condiciones de síntomas durante el periodo de la menopausia, principalmente esa sequedad vaginal, la resequedad de mucosas y la mejora en la vasodilatación de los vasos sanguíneos, disminuyendo los bochornos. Prácticamente creo que sería esas mis recomendaciones. Unas excelentes recomendaciones. Misael, ¿en qué teléfono te podemos localizar? Mira, es el 3823-6552. Sí, ahí podrían localizarme. 3823-6552. Misael, una respuesta rápida para una red escucha. Nos dice por aquí Ana Rosa Pérez de Ameca. Nos dice, la regla se me quitó muy bien y sin problemas, pero ¿por qué empecé a engordar? Hago ejercicio y soy saludable, pero ¿a qué se debe esto? Sí, lo que sucede es que en cierta manera los estrógenos al disminuir tienden a hacer que la progesterona incremente un poco. La progesterona de hecho hace que retenga un poco más de líquidos. La segunda es que incremente lo que es el trabajo de los ácidos grasos libres, y eso hace que incrementen de peso. Una recomendación es que a pesar de que incremente de peso, que nunca deje de hacer ejercicio, o en el punto, si no hace ejercicio, que por lo menos camine 30 minutos diario de lunes a sábado, para que esto fortalezca la liberación de esos ácidos grasos y disminuya de peso. Bien, ahí están las recomendaciones que se van hasta Ameca, y que te están escuchando te voy a platicar hasta Austin. ¿Y tienes chance de contestar otra llamada, Misa, o ya nos tienes que ir? Adelante, sí creo que... Sí le puede contestar. Bien, nos están preguntando Carmen desde Denver, Colorado, dice, ¿cuál es la dosis de estrógenos para una persona que ha tenido células cancerosas?
Ah, ok. Una de las cosas es, necesitamos saber los marcadores tumorales. Entonces, como para recomendar una dosis específica, yo sí quisiera más bien que fuera recomendada por el especialista que la trata. Yo, como terapeuta, sería meterme a individualizar nuevamente al paciente. Entonces, sí necesitaría ver cuánto es el marcador tumoral para recomendar algún tipo de dosis en estrógenos. Porque sí, en estrógenos el problema es que no podemos activar células cancerosas cuando las dosis son muy altas, y sí es recomendable más bien que su especialista, a través de los marcadores tumorales, pueda definir cuánto es la dosis apropiada. Perfecto, me encanta la respuesta. Así es que para que cualquier duda, alguien más que quiera comunicarse contigo, 3823-6552. Él es Misael Peña Cisneros, te agradezco muchísimo tu tiempo y espero poderte tener nuevamente en estos micrófonos, Misael. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien, buen día. Bien, pues ahí lo tienen, él es médico y además, bueno, se nos tuvo que ir porque además es papá. Y entonces así como tú y toda la gente que anda corriendo para llevar chiquillos a la escuela, él también. Entonces, es una persona como tú y yo, simplemente le da un enfoque un poco más, ¿cómo llamarle? Más saludable a su vida, ¿no? Entonces, me encanta que nos haya dado estas recomendaciones porque de repente como que tenemos solo el enfoque desde el punto de vista de un médico y necesitamos el enfoque desde el punto de vista de una persona que sea especialista en nutrición. A lo que me gustaría dejar así como unos puntos bien claros que me parece que les van a servir. ¿Se acuerdan que les platiqué de esta revista que salió este mes, que es la revista del consumidor? Bueno, resulta que viene una especie como de esquema que se llama Balance es igual a salud. Y nos habla acerca de, esto está enfocado un poquito a diabetes, pero habla de que para muchísimos padecimientos, la clave de mantener una buena alimentación es la combinación y una variedad de alimentos que sean diferentes en porciones y que sean, por supuesto, adecuados. Viene una lista de alimentos que pudieran servirnos, así es que si tienes pluma y papel, vamos a ponerlos porque esta clave de alimentación está hecha también para personas que están viviendo el climaterio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para aprender a combinarlos? Bueno, vamos a necesitar vegetales. Como bien nos decía Misael, vegetales de hoja verde son una buena idea. Granos integrales, que estamos hablando de para todas aquellas personas que no tienen una intolerancia al trigo, pues pueden ser alimentos integrales, es decir, que vengan del trigo, pastas integrales, por ejemplo, ¿no? Para todos aquellos que tienen cierto grado de intolerancia al trigo, entonces podemos utilizar otro tipo de granos como el arroz, ¿no? O vamos a utilizar a lo mejor el maíz, que son también granos integrales, pero no tienen este contenido de gluten ni de gliadinas, que normalmente son el problema con las intolerancias al trigo. Vamos a necesitar como siguiente punto en nuestra lista las frutas, que de preferencia, y lo hemos dicho con cierta frecuencia, vamos a buscar que sean frutas de temporada, porque son mucho más baratas y además son mucho más fáciles de encontrar. Vamos a utilizar también productos lácteos que sean bajos en grasa, muy importante. Mamás, me ha estado tocando esta semana, sobre todo de manera muy coincidente, la verdad, que le siguen dando leches enteras a sus hijos. Por favor, la leche entera no es para nadie, pero es que está creciendo, sí, pero hay otras fuentes de grasa en las dietas. Vamos a utilizar lácteos descremados porque el tipo de grasa que tiene la leche es el tipo de grasa que estamos buscando disminuir. Si tu pequeño ya come pollo, pescado, res, él ya está teniendo un consumo de grasa saturada probablemente suficiente, entonces no necesitas agregárselo en 2 o 3 o 4 vasos de leche durante el día, sobre todo si es leche entera. Entonces vamos a buscar leches descremadas, la recomendación es para todos, ¿sale? Entonces vamos a buscar la leche descremada para disminuir el tipo de grasa saturada y vamos a utilizar el aporte de la grasa saturada en otras fuentes, ¿sí? Para que no vayamos a tener excesos, por ejemplo, de peso, por ejemplo, pero además porque el exceso del consumo de la grasa saturada en el mexicano puede hacer que haya una disminución en la elasticidad de las arterias, que es precisamente lo que estamos buscando evitar, ¿no? Vamos a necesitar también, por ejemplo, carnes magras para tener una alimentación, digamos que en balance. Vamos a necesitar también alimentos como aves que sean, como por ejemplo el pollo que no lleve piel, y vamos a necesitar pescados de diferentes, ¿sale? Estas son como la lista de grupos de alimentos, por así llamarlo, que vamos a necesitar para entender cómo hacer el balance. Regresando al corte, te voy a dar 5 puntos importantes
para que puedas entender cómo se hace este balance de alimentos que te puede servir para ti, que estás viviendo o que estás empezando a vivir el climaterio o que quieres prevenir, como bien lo hemos dicho antes, y tener cambios menos bruscos cuando llegue esta etapa de tu vida. Quédate con nosotros, nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. (7:49 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de este tema interesante que se llama climaterio y su relación con la nutrición. Yo les platicaba que, este climaterio es otra forma de llamarle a la menopausia, que es esta etapa de hormonal en la vida de las mujeres en la que empieza el descenso de los estrógenos, ¿no? Y nos platicaba ya Misael Peña que esto va a tener una especie como de etapas y entonces en cada etapa va a haber ciertos síntomas que se van a parecer, pero digamos que de manera fisiológica va a tener diferentes tipos de procesos, ¿no? Independientemente de qué etapa de menopausia estés, si estás en la perimenopausia o apenas comenzando, es muy importante que te asegures de que cada alimento que integres a tu plato te aporte la más alta calidad de nutrientes. En otras palabras, debes de preferir alimentos frescos, ricos en vitaminas, minerales y fibra en vez de los procesados. Lo ideal es que toda la familia, no solamente los pacientes que tengan algún tipo de diagnóstico o que estén entrando a una etapa de vida diferente, se integren al plan de alimentación saludable. Porque pues así va a ser más fácil que toda la familia haga los cambios, la planificación de las comidas, y además de que si todos empiezan a hacer cambios en su salud, pues todos van a tener mejores, digamos que niveles de energía, la digestión va a mejorar, los estados de ánimo se mantienen, inclusive la interacción entre la familia mejora, ¿no? Se pueden incluir muchos de los alimentos preferidos en los planes de alimentación y aún así poder controlar algunos de los síntomas que tienes y sobre todo en pacientes que tienen problemas con la glucosa, o con la presión o con el colesterol. La clave está en controlar la proporción y el tamaño de las porciones que integran el plato, de manera que comas porciones más grandes, por ejemplo, de vegetales no almidonados, por ejemplo, las hojas verdes que mencionábamos, y una porción más pequeña de proteínas y de alimentos que están considerados altos en carbohidratos, como serían los cereales. Comenzar con estos 6 pasos que te voy a dar el día de hoy pueden ayudarte a bajar un poquito de peso, a controlar tu alimentación y cuando estés listo, pues a lo mejor a ponerle un poquito más de creatividad, ¿no? Número 1, toma el plato que comúnmente usas, ¿sale? Y vas a trazar una línea de arriba abajo para dividirlo a la mitad. Luego vas a volver a dividir la mitad derecha a la mitad, de manera que el plato queda dividido en 3 secciones, en una grande y 2 más pequeñas. Como segundo paso, vamos a llenar la sección más grande, es decir, la mitad del plato, el 50% del plato, con vegetales sin almidón, es decir, espinacas, zanahoria, lechuga, acelgas, col, ejotes, el quelite, que es uno de los vegetales que tiene un mayor contenido de proteína por porción, por supuesto proteína vegetal, pero es muy muy alto en proteína. Podemos utilizar también el chayote, brócoli, coliflor, el jitomate, la calabacita, los champiñones, los pimientos, cebolla, pepino, inclusive el betabel, ¿no? Que me lo satanizan tanto al betabel, a la pobre zanahoria, ¿no? Siguen siendo vegetales, tienen menos de 4 gramos de carbohidratos por porción, entonces se sigue clasificando en esa parte, ¿no? Berenjenas y todas estas salsitas que utilizas, las puedes utilizar y tiene que ser el 50% de tu plato. Número 3. En las secciones más pequeñas, que incluyen los alimentos con almidón, vamos a utilizar, por ejemplo, en la sección 3 del plato, en la sección 2 del plato, vamos a utilizar granos completos, como les decía, como el del trigo o el centeno, o la avena, o el elote, o la tortilla, o el arroz integral, o los fideos, o inclusive algunas pastas. Vamos a utilizar también leguminosas, que también son alimentos altos en almidones, altos en carbohidratos, que también nos van a dar proteína vegetal, pero de manera proporcional tienen un mayor contenido de carbohidratos, como las lentejas, los frijoles, las alubias, inclusive los chícharos, las habas.
También podemos pensar en esta parte del plato, en agregar papa, camote, a lo mejor yuca o un poco de calabaza. Inclusive podemos pensar en otra opción que sean galletas o totopos, pretzels, inclusive palomitas, ¿no? Luego a los niños les gusta hacer este tipo de combinaciones. Ahora, ojo, tiene que mantenerse contenido en esta parte pequeña que hablamos de tu plato, ¿sí? El 50% del plato van a ir de vegetales y los otros dos, digamos que pedazos de 25%, tienen que contener este tipo de alimentos o este tipo de alimentos altos en carbohidratos, pero con un máximo del 25% de tu plato completo, ¿sale? Número 4, la otra sección pequeñita, es decir, el otro 25% va a ir de proteínas magras, pollo o pavo sin piel. Pescados o mariscos como camarones, también los vamos a dejar de satanizar. Podemos poner almejas, ostras, cangrejo, mejillones, ese tipo de alimentos que son proteínas bajas en grasa. Podemos utilizar también cortes magros como algún brazo de filete, por ejemplo, o lomo de puerco, que pudiera ser una buena idea. Podemos utilizar también como proteínas el tofu para todos aquellos que no tienen consumos de alimentos de origen animal. Podemos pensar en algún momento en el huevo, quesos con bajo contenido de grasa para el aporte proteínico. Ahora, como paso número 5, podemos incluir, por ejemplo, una taza de leche descremada, que son como unos 240 mililitros, de yogur, por ejemplo, bajo en grasa, y un pan pequeñito, ¿no? Como para que sea el postrecito. Y como dato número 6 o como paso número 6, podemos utilizar la fruta o una ensalada de frutas. Es una combinación de frutas que hayas hecho para poder cerrar tu alimentación del día. Entonces recuerda, son 6 pasos que tienes que tener como en mente para poder llevar un balance de tu alimentación. Divide tu plato y empieza a esquematizarlo de esta manera. Ahora, acuérdate que todo esto tiene que nacer de algo que se llama cambio de hábitos, y los cambios de hábitos tienen que ir de manera paulatina. No te desesperes, tienes que hacerlos de a poco. Yo sé que todavía venimos en enero con toda esta como idea desesperada de empezar a hacer las cosas diferente a como las estaba haciendo, y lo quiero hacer todo muy bien, ¿no? Quiero hacer todo el ejercicio que no he hecho en 3 años, quiero comerme todas las verduras que no me he comido en 3 años, y entonces acabo cansado y acabo con malestares digestivos, ¿no? Entonces no se trata de eso. Tienes que relajarte y tienes que ir haciendo los pasos de a poco. Empezar a comer verduras, por ejemplo, en cada uno de tus platos de comida es una buena idea. Si ya lo hacías, ¿qué te parece que aumentas la cantidad de verduras y empiezas a proporcionar, por ejemplo, la ingesta de proteínas en mañana, tarde y noche? Si tienes 3 años haciendo el mismo ejercicio, ¿qué te parece que empiezas a modificar el tipo de ejercicio o la cantidad de ejercicio que has estado haciendo? Y yo te recomiendo que si a pesar de que te sientes muy sano, no has ido al médico en el último año, te recomiendo que vayas. Sobre todo a ti, mujer, recuerda que las pautas nuevas de revisiones son con el ginecólogo cada 6 meses. Ojo, el cáncer no avisa, y las mujeres que tienen problemas o que están empezando esta etapa de vida que se llama climaterio, en la baja de estrógenos empiezan a tener un aumento del riesgo de ciertas enfermedades, como el aumento de la presión o el que haya apariciones de células que no deberían estar donde están, que no es regla, ¿no? Pero es una cuestión que sucede y hay que estarlo revisando porque hay ciertos tipos de cáncer que no avisan. Sí, en la mayoría de las ocasiones tenemos un signo clínico muy claro, que es la pérdida de peso no buscada, pero no siempre sucede, entonces hay que estarse checando cada 6 meses, perderle el miedo. Es mejor saber y tratarlo que no saber y acabar con un problema más grave, ¿no? Entonces, la revisión con el médico, la actividad física, hay que estar haciendo revisiones claras para poder saber si estás con una buena proporción de masa muscular y masa grasa. Así es que espero que te haya servido la información del día de hoy. El día de hoy platicamos sobre climaterio y nutrición, y te voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengas un excelente día, que lo puedas aprovechar al máximo y que ya vayas desayunado, por favor. Recuerda que nos estuviste escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin a través del 95.1 de FM. Espero que tengas un excelente día.